a Claudia Piccini, que es la que va a dar yoga en la Antártida. Claudia es filósofa y doctor en ciencias biológicas, área de experiencia ecología microbiana de ecosistemas acuáticos y actualmente investigadora en el Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y practicante de yoga de hace 14 años en el Instituto Yoga Canónico. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me invitaron a hablar un poco de la experiencia en la Antártida, que terminamos haciendo yoga. Y bueno, para hablar un poco de esa experiencia, primero me pareció que estaba bueno ubicarnos un poco en el lugar, ¿no? En la situación, en el sitio geográfico. Ahí arriba ven el puntito donde está la base científica uruguaya, que se llama Base Científica Antártica Artigas, la van a encontrar como BCAA por lo general. Y se fundó en el 84, hace relativamente poco, y está en la isla Rey Jorge. Y la base, no sé si llegan a ver ahí, a ver si se encuentran acá el tintero. Acá se ve, esta es la isla de Rey Jorge, la base está en una puntita acá, está la isla está toda cubierta por un glaciar, y en la punta, que el glaciar ya hace varios miles de años que retrocedió, ahí hay varias bases científicas. Está la uruguaya, la rusa, Chile, China, y en estos otros sitios está la base coreana, brasilera, argentina. En los lugares donde no hay glaciar se han establecido bases de investigación. Es un sitio que no está en el continente antártico, es menos inhóspito y más accesible, sobre todo para llegar. Y bueno, la temperatura en verano va de menos 2 a 3 grados y está a 3.000 kilómetros de Montevideo. Y la base está como a 100 kilómetros de la península y a 3.000 kilómetros del Polo Sur. O sea, está a la misma distancia de Montevideo que del Polo Sur. Y tenemos una historia ahí en la Antártida como país. Bueno, esto es historia mundial, que en 1912 un noruego, Amundsen, que estaba buscando junto a Shackleton por un lado y este noruego por otro, Amundsen por otro, quería llegar al Polo Sur. Shackleton lo intentó varias veces y no pudo, fracasó, y al final llegó primero a este hombre, Amundsen, que el tema es que salían las expediciones para el Polo Sur, salían de Montevideo, por lo general el puerto donde se abastecían, y eso era Montevideo. Entonces ahí salían, Amundsen estuvo en la casa del presidente, José Valle Ordóñez, y el tipo fue el primero, logró llegar al Polo Sur, porque bueno, iban con trineos con perros y eso, y se comieron los perros. Entonces llegaron al Polo Sur, porque Shackleton se quedó sin comida varias veces. Estos tuvieron la estrategia de comerse a los perros. Y bueno, igual Shackleton no logró llegar al Polo Sur, fue famosa su expedición, hay varias películas, porque el barco, que era el Endurance, se quedó atascado, se le congeló el mar y quedó atascado en el medio del mar de Weddell, y Shackleton llevaron un bote hasta donde el mar estaba todavía líquido y llegaron a otra isla donde los vinieron a rescatar. Pero él siguió insistiendo y bueno, salió de vuelta a una expedición y quedó atrapado, y cuando quedó atrapado ahí, esto fue cuando intentó llegar al Polo Sur, quedó atrapado, y en Montevideo salió una expedición a rescatarlo en un barco que se llamaba Instituto de Pesca número 1, y que esa expedición fue la primera oficialmente que fue a la Antártida y que hizo algunas investigaciones. Ya aprovecharon para traer información sobre la Antártida. Y después Shackleton se murió en 1922, se murió a bordo de un barco inglés también en la Antártida, y trajeron sus restos a Montevideo, y el funeral fue acá en Montevideo. Eso fue como que Uruguay estuvo involucrado desde tempranamente, ¿no? con la Antártida y la historia y la exploración antártica. Y finalmente el 11 de enero del 80 Uruguay es aceptado como miembro adherente del Tratado Antártico, y Uruguay tiene un rol bastante importante porque es uno de los pocos países que está en el comité de los que toman decisiones del Tratado Antártico. Entonces, en el 80 entró en el Tratado Antártico, y en el 84 es que se construye la base. La base Artigas está, como les mostraba, en la península de Flinders, que es esa partecita. Este es el glaciar Collins,
que está al lado, es la base que está más cerca del glaciar, está al lado, llegas caminando. Y como ven, son construcciones livianas, ¿no? Como tipo container y cosas así. Y está, la gestión de la base la realiza el Instituto Antártico Uruguayo, que es el responsable de todas las actividades antárticas en el territorio antártico. El territorio antártico no es de todo el planeta. No hay jurisdicción nacional en el territorio antártico. Por más que cuando uno llega, los chilenos creen que sí, que es territorio chileno. Hay toda una historia de reclamo. Argentina y Chile reclaman que ellos sí poseen territorio en la Antártida por cuestiones geográficas, pero no tienen injerencia en realidad en los asuntos nacionales ahí. Y bueno, el Instituto Antártico y el Plan Nacional Antártico, el Programa Nacional Antártico está a cargo de un gabinete que está integrado por todos esos ministerios. Y bueno, eso no es menor, porque el Ministerio de Defensa, el Instituto Antártico Uruguayo, depende desde el punto de vista administrativo del Ministerio de Defensa Nacional. Y entonces todo lo que es la logística en la base antártica está gestionada por militares, por el Ministerio de Defensa. Y los viajes a la Antártida son a través de la Fuerza Aérea. El avión que se utiliza o los barcos que se utilizan son naval o a la Fuerza Aérea. Y eso no es menor para el cuento del show. El viaje es un viaje bastante, bueno, hasta Punta Arenas uno puede llegar, nosotros particularmente llegamos en un vuelo comercial, pero a veces sale de Montevideo directo pasa por Punta Arenas, a la Antártida, todo el viaje en el Hércules, que es un avión militar de carga, tiene containers adentro, es súper incómodo el viaje y es bastante estresante, y allá está, ese es el aeropuerto que está cerca está gestionado por la base chilena, por los chilenos. Y es bastante estresante el aterrizaje, todo porque es una pista muy pequeña, muy corta, se termina enseguida. Y ya llegar ahí, yo por lo menos llegué bastante estresada. Tenía el corazón bastante agitado. Y como les decía, la base está gestionada por militares, y entonces el régimen y la disciplina es militar. Entonces uno desayuna a las 6:30 de la mañana, te puedes acostar a la hora que quieras, ¿no? Pero los dormitorios son todos compartidos, son minúsculos, y hay que limpiar, nos toca una vez, hay una lista y te toca lavar los platos, lavar el baño, la página, digamos, se distribuye, no importa lo que estés haciendo. Allá arriba se ven los laboratorios, y abajo a la izquierda se ve, ese es un día soleado, muy lindo, el edificio que tiene un sol que está a la derecha son el lugar donde se duermen, los dormitorios. Y esa persona que va cruzando, de la izquierda está la cocina, comedor y sala de estar, que tiene futbolito, pool y eso, pero que es un lugar que está, cuando hay en verano, en enero, febrero, está lleno de gente, hay muchos investigadores e investigadoras, puede haber 60 personas de repente. Cuando nosotros llegamos ya se habían ido, se estaban yendo todos, era entre marzo y abril, que ya en mayo es el último vuelo oficial, y después ya empieza el invierno, donde solamente se queda un personal de mantenimiento, que son todos militares. Y bueno, cuando nosotros llegamos, esta era la situación, había un montón de gente, había una cuadrilla de Antel, de OCE, de UTE, están todos como dejando todo que funcionara bien para el invierno. Está impecable la base, realmente está impecable, está muy bien mantenida, tiene la mejor internet de toda la Antártida, las bases vecinas vienen a la base a usar el wifi, siempre tiene wifi, o sea, está muy bien mantenido, la verdad que está todo súper prolijo. Pero bueno, cuando éramos 60 personas es un lugar donde estás todo el tiempo, casi todo el tiempo, porque estar afuera, por más que hace frío y muchas veces hay mucho viento, y hay mucho viento con agua-nieve o con lluvia, llovizna, y para salir a caminar no podés salir, no voy a caminar, hay que pedir autorización, salir con un walkie-talkie, salir con alguien que te acompañe, porque puede ser peligroso, porque las rachas de viento pueden ser muy fuertes y te llevan. Entonces tampoco es una opción, me voy a la playa a mirar el mar, hay que estar todo el tiempo avisando. Entonces era una situación que al principio parecía muy bonita, pero después de una semana ya uno se empieza a cansar de tanta gente todo el día, ¿no? Y el cuarto es el lugar donde podés estar relativamente solo. Nosotros fuimos porque trabajamos, nuestro trabajo es
específico en la Antártida fue investigar las consecuencias que tiene ese retroceso glaciar, que ahí en la isla o en la Antártida, ese retroceso de esa punta fue un retroceso natural que dio lugar a un montón de lagos, ¿no? Ya que se derritió el glaciar, se llenaron los huecos con agua, y nosotros lo que hacemos es estudiar esos sistemas. Sacamos 3 tubos de sedimento, como esos que ven de hielo, por ejemplo, pero de sedimento de los lagos, para estudiar la historia, reconstruir la historia de los lagos y ver cómo impactó, por ejemplo, los eventos de derretimiento glaciar, la diversidad de la comunidad, que la reconstruimos a partir del ADN fósil. Entonces, esto nos permite predecir qué puede pasar, qué podría pasar a futuro ante eventos de glaciación que ya está pasando y están derritiendo los glaciares, ver cómo eso puede afectar la biodiversidad y poder mejorar los modelos de predicción a futuro. Entonces nosotros teníamos que navegar adentro de los lagos, de varios lagos, para sacar unos tubos que tienen como 3 metros de largo, y lo que teníamos que hacer en la Antártida, lo tenés que hacer casi todo, estos que parecen bidones, estaban todos sueltos, tuvimos que armar esa plataforma, que se te quedan las manos pegadas al metal si no usas guantes, pero con los guantes uno queda retorpe. Y bueno, tuvimos que armar, esa era la plataforma con la que nos teníamos que meter al agua y por el medio un agujero por donde pasaba el tubo ese. Cuando nosotros terminamos de armar esta plataforma, habían pasado varios días, y el equipo de investigación, de todos esos 60, o un montón de gente que había, quedábamos solo esos, que fueron con los que hicimos vínculos más cercanos, con los que salíamos a caminar. Ese día habíamos salido a caminar con varios walkie-talkie y tenés que ir diciendo por dónde vas, hay que ir por un camino establecido e ir dando las pautas por dónde estamos. Entonces, bueno, lo teníamos que hacer todo. Yo llevé una colchoneta para hacer yoga, que la tuve que empezar a recortar porque todas las juntas acá para que quedara, porque era todo plástico, la tuve que usar como de juntas, para que quedara todo hermético. Así que llevé una colchoneta finita de goma eva para que no me pesara, porque no se puede llevar más de determinado peso, que terminó en, no sé, de este tamaño, un metro y poco, y terminó ahí en la plataforma. Y bueno, nos teníamos que meter en el medio del lago, era súper estresante, porque si te caes al agua en pocos minutos te congelas o te viene hipotermia. Teníamos todo un montón de gente allá en el bote que nos vigilaba, con una doctora que estaba todo el tiempo pendiente de que no nos mojáramos con la lluvia. En muchas de esas instancias llovía cántaros o caía nieve. Entonces a veces no te das cuenta y estás todo empapado, y ella nos gritaba: papá, te tenés que salir, y eso tenés que irte, no te puedes. Entonces son situaciones bastante que te llevan al límite de la fuerza y también de cansancio más que nada, ¿no? Y de miedo, de caerte. Miren lo que es la plataforma, esta soy yo. La plataforma era muy pequeña y estaba toda mojada todo el tiempo. Entonces son situaciones, y allá te quedas enterrado, hay mucho barro porque hay mucha lluvia también. Entonces los vientos, cuando podíamos salir y hacer esto, si el viento era de hasta 30 km/h, si era un poco más ya no nos dejaban ni salir, porque era muy peligroso. Y el agua, como era abril, se estaba empezando a congelar todas las mañanas, tenía una capita así congelada. Y bueno, en ese contexto, que además empieza a haber fricciones rápidas, porque estar todos juntos ahí, había como gente muy jovencita, muchos hombres, éramos pocas mujeres y muchísimos hombres. Entonces empezó a haber como temas, y yo les propuse un día, ¿por qué no practicábamos un poco de yoga antes del desayuno, que era el único momento en el que por lo menos estábamos todos, que nadie después ya cada uno se iba a sus actividades. Y tuve suerte de que había muchas mujeres jóvenes que no habían practicado, la mayoría de ellas no habían practicado nunca, pero que les gustó la idea. Entonces nos juntábamos en la sala de reuniones, en la sala de seminarios, que tenía tremenda calefacción. Hacía mucho calor ahí en el coso ese pintado, un dibujo de Paz Vilaró. Nos juntábamos, ese grupito que está ahí, a hacer de mañana. No todos se animaban, algunos se quedaban sentados mirándonos, otro tocaba la guitarra mientras nos miraban,
pero de a poquito cada día se iba acercando uno. Y estuvo buenísimo porque, bueno, las chicas enseguida entraron en sintonía y les encantó. Hacíamos estiramientos, saludo al sol, nada muy complejo porque yo no soy instructora. Entonces traté de hacer cosas que no involucraran demasiado peligro, digamos, que nadie quedara contracturado. Pero había también investigadores del Instituto Geográfico, que también son militares, que son todos súper vinculosos, y se animaron a hacer con nosotros, y estuvo re divertido porque les gustó de verdad. Y decían, si mi esposa me viera, haciendo OM, ¿no? Y todo, cantando el OM. Y de afuera escuchaban nuestro canto y claro, quedaron. Había una psicóloga que estaba ahí con nosotros, del Instituto Antártico, que me preguntaba, porque yo ponía, el primer día puse un cartel reservado 6 de la mañana, práctica de yoga. Y ella se mató de risa, se rieron de nosotros, realmente. Y después cuando escuchaban el OM, más. Pero la verdad que a mí no me importaba, pero tampoco les importó a los demás, tampoco a los hombres, ¿no? Del geográfico, a los militares, que se sintieron como, estuvo bueno, nos ayudó, fueron pocos días porque después ellos se fueron y quedamos solo 3, pero estuvo bueno porque nos como que cambió también el relacionamiento entre nosotros, a la interna y con los demás. Se hizo más fácil, digamos, y como más relajado. No tengo fotos del momento ese porque no andaba con el celular porque estábamos todo el día todos ahí, ¿no? Pero estuvo bueno. Estuvo con nadie tenía mat, era todo con frazadas en el piso, pero funcionó. Y yo le sugerí al coordinador científico de la base que estaría bueno, porque hay un gimnasio, que es un gimnasio para hacer aparatos, que estaría bueno que hubiera un espacio para hacer ese tipo de cosas. Pero hay muy poco espacio para todo, y un espacio para eso no era viable. Pero bueno, fue una linda experiencia. Y cuando volví bueno, esto era fue una herramienta, para mí fue una herramienta. Yo después de que se fueron todos los días me levantaba a las 6 de la mañana y lo hacía en un espacio casi en el cuarto, que me daba contra todo, pero era como una religión, porque se me hizo necesario, no podía dejar de hacer eso todas las mañanas. Igual si me dormía, me salteaba el desayuno, pero hacía X saludos al sol, hacía X cosas todos los días. Cuando se fueron el contingente de investigadoras, quedamos 3 mujeres, la única investigadora era yo y después había la doctora, que era también del Ministerio de Defensa, y la cocinera, que sufrían un acoso laboral horrible, estaban todo el tiempo arrestadas, cualquier cosa que hicieran, llegaban un minuto tarde a una reunión y las arrestaban, que eso que tiene todo un montón de consecuencias laborales. Y ellas estaban todo el tiempo arrestadas y yo protestando y peleándome porque la base antártica está hecha para investigación y todo el personal que está ahí está para apoyar a la investigación. Y a veces se olvidan de eso y es como que nosotros vamos ahí a justificar su existencia. Entonces yo me pasé conversando y discutiendo con el jefe de la base. Al final terminamos amigos, pero tuvimos un periodo de mucha fricción porque acosaban muy mal a las mujeres. Y un día yo me di cuenta, en la lista de faxina semanal, yo tenía que limpiar como 5 veces el baño, mientras que mis compañeros hombres no tenían nunca que limpiar el baño. Eso es una pavada, a mí no me podía arrestar, pero a ellas sí. Y con ellas intenté hacer prácticas y no estaban súper enojadas, una de ellas se volvió, o sea, era bastante duro, y yo la única manera de zafar de eso era todos los días tener mi espacio para hacer un poco de asanas. Y mantenerme también, la comida es muy pesada, y mantenerme mi cuerpo activo en los días que no podíamos salir a Montreal. Pero lo bueno es que cuando volví a Montevideo, a Uruguay, después vino la pandemia, fue justo antes de la pandemia, que tuvimos que hacer varias tareas como monitoreo del COVID en los ómnibus y todo eso. En el instituto tengo un par de compañeras que son instructoras de yoga y empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacerlo en el instituto, que somos como 250 personas, que casi todas mujeres, bueno, 60% mujeres.
Y bueno, hay un espacio que se construyó en el piso más alto que nos quedamos sin plata para terminarlo. Entonces es solo un espacio vacío, no tiene electricidad, ni agua, ni nada. Hicimos una petición al consejo directivo si nos dejaban ocuparlo para hacer estas prácticas. Y bueno, obviamente que los científicos no son en general no les caen bien estas cosas, pero tuve que buscar, hay un montón de información científica, artículos, papers, que hablan del beneficio. Yo me reía porque yo a veces se los mando a Jorge y me dice, yo no necesito evidencia científica. Le digo, sí, ya sé, Leo, pero está buenísimo que para toda esta gente, esos artículos estudios súper sofisticados que muestran que la gente que hace meditación o yoga o pranayama tiene determinados niveles de salud mejores, salud mental mejor que la que no hace, para mí está buenísimo porque nos ayudó, por ejemplo, a conquistar ese espacio que no se usaba y que hicimos una colecta, llenamos de ahí de tatami, de goma, y hacemos prácticas ahí en el medio de la jornada laboral. Ya tenemos días fijos y nos juntamos ahí a respirar. No hacemos nada complicado, pero sí hacemos relajación y eso. Y es algo que ya lo hacemos desde hace 3, 4 años, después de la pandemia. Y ya se instaló y la gente ya tiene sus mats ahí, espera que le llegue el mail confirmando la hora, tenemos 2 veces por semana. Es algo que nos ayuda a relacionarnos desde otro lugar, ¿no? No del estrés, que la actividad nuestra es bastante competitiva y es súper competitiva y la gente se enemista fácilmente. Y en ese lugar como que nos volvemos humanos de vuelta y está muy bueno. Somos felices por un rato. Lo que tiene que, bueno, en invierno es bastante complejo porque no hay calefacción, tenemos que esperar que haya, después del mediodía, que se acumule el calor que viene del sol de las ventanas. Pero es algo que incluyó a mucha gente que yo nunca esperé que fuera a la clase, sobre todo hombres, que son los más reticentes, van y les encanta, y a veces son los primeros en llegar. Está muy bueno. ¿Dónde es eso? ¿Dónde trabajas? Ahí en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estables, en Avenida Italia, y Francisco Simón, que es ya tiene como 100 años, vamos a cumplir 100 años el año que viene. Y bueno, cuando yo pedí este espacio y conté que había hecho estas prácticas en la Antártida, que había estado buena, mandé un montón de artículos, ¿no?, para que vieran. Nos dijeron que no, la primera vez. No, de ninguna manera, porque ese espacio después va a ser construido y ustedes no se van a querer ir. Y bueno, insistimos. Una me dijo que era un bolazo, es un bolazo. Me dijeron de todo. Insistimos, mandamos otra carta con más evidencia todavía y nos dieron el permiso. Y ahora hace años que estamos ahí y la verdad es que queremos hacer este invierno, que después lo tenemos que terminar de coordinar. Queremos hacer como un taller donde hay científicos que se jubilaron, que son neurocientíficos muy buenos, que se dedican ahora a hacer yoga y que le dije, tenés que venir. Uno de ellos fue director del Instituto Clemente Estables y del Instituto Pasteur, y le pedimos a ver si puede venir, hagamos una charla científica sobre los efectos, porque ahí sí, seguro que vienen todos, porque si hacemos una práctica. Y bueno, en los cursos, por ejemplo, ahora en algunos cursos estamos haciendo, antes de empezar, como unos ejercicios de respiración. Hay mucha gente que no los hace, o nos paramos y caminamos un poco y nos estiramos. Y de a poquito como que se va metiendo, ¿no?, en la cabeza de la gente que es necesario cada tanto hacer una respiración. Y bueno, nada, eso era lo que les tenía para contar. Eso de respirar es todo lo que es básico. Es muy básico, pero nos olvidamos. Muchas veces estás trabajando y estás así. Así que bueno, nada, gracias.